Vamos a la lectura. La semana pasada nos habíamos quedado en la página 570 para ver la situación de las personas que trabajaban en la industria del trenzado de paja. Albert, si te parece bien, comienza tu lectura. Donde termina el encaje de bolillos en los condados rurales de Buckingham y Bedford, comienza el trenzado de paja. Donde termina el encaje de bolillos en los condados rurales de Buckingham y Bedford, comienza el trenzado de paja. Se extiende por gran parte de Hertfordshire y las comarcas occidentales y septentrionales de Essex. En 1861 estaban ocupadas en la industria de trenzar paja y de hacer sombreros de ese material 48.043 personas, 3.815 de las cuales eran de sexo masculino, de todas las edades. De las restantes, del sexo femenino. 14.913 eran menores de 20 años, entre ellas 7.000 niñas. En lugar de las escuelas puntilleras aparecen aquí las Straw Plait Schools, escuelas de trenzar paja. Los niños suelen comenzar su instrucción en el arte de trenzar paja a los 4 años de edad, pero a veces entre los 3 y los 4. Educación, naturalmente, no reciben ninguna. Los propios niños denominan a las escuelas elementales Natural Schools o escuelas naturales, por oposición a estas instituciones succionadoras de sangre, en las que se los obliga a trabajar hasta que terminen la cantidad de producto exigida por sus madres medioambientas, por lo general unas 30 yardas cada día. Estas madres suelen hacerlos trabajar luego en sus casas, hasta las 10 o las 11 o las 12 horas de la noche. La paja les corta los dedos y la boca, en la que humedecen constantemente. Según el dictamen del conjunto de los funcionarios médicos de Londres, resumido por el Dr. Ballack, el espacio mínimo requerido para cada persona en un dormitorio o cuarto de trabajo es de 300 pies cúbicos. Recordemos las medidas, ¿vale? Según la comisión médica, el espacio mínimo para una persona que está trabajando es de 300 pies cúbicos, equivalente a 2 por 2 por 2. Un cubículo de 2 metros por 2 metros, ¿vale? Continúa. Pero en las escuelas de tejer... En las escuelas de tejer paja el espacio se distribuye más ahorrativamente que en las escuelas puntilleras. 12, bueno, esto sería, bueno, 12,06 sería, pero bueno, sí. Sí. 17 o 18 y media, y menos de 22 pies cúbicos por persona. 60 centímetros por 60 centímetros por 60 centímetros. Ese es el espacio en el que tienen que trabajar estas personas, estos niños, ¿no? Principalmente. Continúa, Albert. Los logaritmos más pequeños de estos, dice el comisionado White, representan menos espacio que la mitad del que ocuparía un niño empaquetado en una caja que midiera 3 pies en todos los sentidos. Madre de Dios. Así disfrutan de la vida estos chicos hasta los 12 o 14 años. Los padres, miserables y degradados, solo piensan en extraer lo más posible de sus hijos. A estos, una vez crecidos, se les importa un comino de sus progenitores, como es lógico, y los abandonan. Nada extraño tiene la ignorancia y el vicio cundan en una población educada de esta manera. Su moralidad está en el nivel más bajo. Gran parte de las mujeres tienen hijos ilegítimos y no pocas a edades tan tempranas que aún las personas versadas en la estadística criminal se asombran de ello. Y la patria de estas familias ejemplares, si hemos de creer al conde de Montalbán, seguramente un especialista en la materia del cristianismo es el modelo de los países cristianos de Europa. Este país tan cristiano, ¿no? Es el que tiene a sus niños y a sus niñas en esas condiciones peores que animales, ¿no? La verdad es que es sobrecogedor, ¿eh? Es sobrecogedor. Yo os lo contaba cuando iniciamos la lectura del Capital y seguro que pensabais que qué exagerado era Jorge diciendo esas cosas. Yo tuve durante meses pesadillas leyendo estos capítulos, meses dándole vueltas por la noche sin poderme quitar de la cabeza estas imágenes terribles, además contadas con esta frialdad, ¿no? con la que la cuenta Marx, simplemente transcribiendo los informes de los médicos que hacen los informes para el Parlamento, ¿no? Es terrible esta situación. Sí. Termina el párrafo, Albert.
el salario. El salario ya miserable de por sí en los ramos de la industria que acabamos de examinar, el ingreso máximo que excepcionalmente perciben los niños en las escuelas de tejer pajas de 3 chelines, se ve mucho más reducido aún con respecto a su importe nominal, a causa del track system, pago con bonos dominante de la manera general de los distritos puntilleros. ¿No? Encima además, no le pagan con dinero, sino que además le pagan con vales, ¿no? Para que lo puedan canjear seguramente pues, en la tienda corrupta del socio de la esquina, ¿no? Continúa la lectura, Alfonso. Vamos a ver, si creíamos que lo habíamos visto todo, vamos a ver qué pasa cuando se produce la transición de este modo manufacturero en declive o esta industria domiciliaria en declive a la moderna manufactura o la moderna industria domiciliaria como departamento exterior de la gran industria. Alfonso, por favor. Transición de la manufactura y la industria domiciliaria modernas a la gran industria. Esta revolución se acelera al aplicarse las leyes fabriles a esos modos de explotación. El abaratamiento de la fuerza de trabajo por el mero empleo abusivo de fuerzas de trabajo femeninas e inmaduras, por el mero despojo de todas las condiciones normales de trabajo y de vida y la simple brutalidad del trabajo excesivo y del trabajo nocturno, termina por tropezar con ciertas barreras naturales que ya no es posible franquear. Y lo mismo le ocurre al abaratamiento de las mercancías y a la explotación capitalista fundado sobre esas bases. Es decir, el capitalismo avanza y avanza y avanza, abaratando la fuerza de trabajo, explotando la fuerza de trabajo, intensificando la jornada de trabajo, pero claro, llega un momento en el que, como nos decía Marx al principio, el día lamentablemente no tiene más de 24 horas, ¿no? La gente necesita un puñado de arroz para comer y cuando tú bajas por debajo de ese puñado de arroz y subes por encima de las 18 o 19 horas diarias, pues joder, che, va la gente y se te muere, ¿no? Es que es una injusticia, ¿no? Es decir, cuando ya lo tenías todo a punto para conseguir optimizar tus ingresos y tus beneficios, estos antisistemas, ¿no? Van y se te mueren. Claro, cuando llegamos a ese extremo, cuando ya no es posible explotar más a la gente, ni pagarle menos, entonces hay que introducir la tecnología. Adelante, Alfonso. No bien se ha alcanzado definitivamente ese punto, lo que tarda en ocurrir, suena la hora para la introducción de la maquinaria y la transformación, ahora rápida, de la industria domiciliaria dispersa o incluso de la manufactura, industria fabril. La producción de wearing apparel, indumentaria, nos proporciona el ejemplo más colosal de ese movimiento. Según la clasificación de la Children's Employment Commission, esta industria comprende a los productores de sombreros de paja y de sombreros de señoras, de gorros a los sastres, milliners y dressmakers, camiseros y costureras, corseteros, guanteros, zapateros, además de muchos ramos menores, como la fabricación de corbatas, cuellos, etc. El personal femenino ocupado en Inglaterra y Gales en esas industrias ascendía en 1861 a 586.000, de las cuales por lo menos 115.000 eran menores de 20 años y 16.000 no habían cumplido 15. El número de estas obreras era en el Reino Unido de 750.000, en 1861. La cantidad de obreros de sexo masculino ocupados por esa misma fecha en Inglaterra y Gales, en la fabricación de sombreros, zapatos, guantes y en la sastrería, ascendía a 437.000. 14.900 eran menores de 15 años, 89.000 tenían entre 15 y 20 años, 333.000 más de 20 años. En esta serie de datos no figuran muchos ramos menores que correspondería incluir en ella. Pero si tomamos estos guarismos tal cual están, resulta solo para Inglaterra y Gales, según el censo de 1861, una suma de 1 millón de personas, o sea, aproximadamente tantas como las que absorben la agricultura y la ganadería. Es decir, que en 1861 había las mismas personas produciendo comida que produciendo corbatas, ¿no? O sombreros.
Esto para que nos hagamos una idea de lo que ya comentábamos en las sesiones anteriores, del colosal grado de explotación al que los trabajadores y trabajadoras del sector primario se veían sometidas para poder no solamente pagar los beneficios de todos los explotadores que tenían encima, sino para dar de comer y dar materias primas y medios de subsistencia a todo el resto de trabajadores que van a ser explotados en industrias secundarias. ¿Sí? Es decir, si existe algún lugar en el que la explotación es más infame y salvaje, precisamente es en el sector primario, que es el que en última instancia le da energía y nutrientes a todo el resto de la comunidad, ¿no? Sean explotadores o sean explotados. Continúa, Alfonso. Comienza a comprenderse por qué la maquinaria ayuda a producir, como por arte de encantamiento, tan ingentes masas de productos y a liberar tan enormes masas de obreros. La producción del wearing apparel se efectúa en manufacturas que en su interior se limitan a reproducir esa división del trabajo cuyos miembros dispersos, aquellas se encuentran listos, preexistentes. Corre a cargo de pequeños maestros artesanos, pero que ya no trabajan como antaño para consumidores individuales, sino para manufacturas y grandes tiendas, de tal manera que a menudo ciudades y comarcas enteras ejercen tales ramos, por ejemplo, la zapatería, etc. Aquí en España, esto lo habéis vivido, bueno, los jóvenes no, pero los mayores, recordaréis la industria de Alicante, que era una industria principalmente del calzado, ¿no? Sobre todo la zona de Elche, creo recordar, ¿no? Continúa, Alfonso. Por último, y en gran medida, corre a cargo de los llamados obreros a domicilio, que constituyen... Vale, se me ha ido esto. A ver, que me he perdido. Y no sé dónde estoy. Se me ha ido la página. A ver, no te preocupes, Alfonso. Continúa, Elena. Vale. Voy a continuar desde el inicio de este párrafo porque no es exactamente... Retoma el párrafo, sí. La producción del wearing apparel se efectúa en manufacturas que en su interior se limitan a reproducir esa división del trabajo cuyos membra disiecta, miembros dispersos, aquellas encuentran listos preexistentes. Corre a cargo de pequeños maestros artesanos, pero que ya no trabajan como antaño para consumidores individuales, sino para manufacturas y grandes tiendas, de tal manera que a menudo ciudades y comarcas enteras ejercen tales ramos, por ejemplo la zapatería, etc., como una especialidad. Por último, y en gran medida, corre a cargo de los llamados obreros a domicilio, que constituyen el departamento exterior de las manufacturas, de las grandes tiendas y hasta de los pequeños maestros artesanos. La gran industria suministra las masas de materiales de trabajo, materia prima, productos semielaborados, etc. La masa de material humano barato, explotable a capricho, se compone de personas lideradas por la gran industria y agricultura. Las manufacturas de esta esfera deben su origen principalmente a la necesidad de tener a su disposición un ejército siempre preparado para enfrentar todo movimiento de la demanda. Estas manufacturas, no obstante, dejan que a su lado subsista, como base amplia, la dispersa industria artesanal y domiciliaria. La elevada producción de plusvalor en estos ramos de trabajo, así como el abaratamiento progresivo de sus artículos, se debía y se debe principalmente a que el salario es el mínimo necesario para vegetar de manera miserable y el tiempo de trabajo el máximo humanamente posible.
Este párrafo es brutal, ¿no? Dice, la elevada producción de plusvalor en estos ramos de trabajo, así como el abaratamiento progresivo de sus artículos, podemos extrapolarlo a nuestra época, ¿no? Es decir, esas camisetas que compramos a 2 euros, ¿no? O a 3 euros en la tienda, ¿no? El abaratamiento progresivo de los artículos se debía y se debe principalmente a que el salario es el mínimo necesario para vegetar de manera miserable y el tiempo de trabajo el máximo humanamente posible. Continúa, Elena. Ha sido precisamente la baratura del sudor y la sangre humanos, transformados en la mercancía, lo que expandió constantemente y expande día a día el mercado donde se colocan los productos. Y para Inglaterra, ante todo, también el mercado colonial, en el que además predominan los hábitos y gustos ingleses. Advino finalmente un punto nodal, la base del método antiguo, mera explotación brutal del material de trabajo, acompañada en mayor o menor grado de una división del trabajo desarrollada sistemáticamente, ya no era suficiente para habérselas con un mercado en expansión y con la competencia entre los capitalistas que se ampliaba con rapidez aún mayor. Había sonado la hora de la introducción de la maquinaria, la máquina decisivamente revolucionaria, la que se apodera indistintamente de todos los innumerables ramos de esta esfera de la producción: modistería, sastrería, zapatería, costura, sombrerería, etc. Es la máquina de coser. Gracias, Elena. La máquina decisivamente revolucionaria y que se apodera de todos estos ramos de la indumentaria es la modestísima máquina de coser. Julián, continúa tú. El micro, ahí está. Ahora, ¿no? Sí. Su efecto inmediato sobre los obreros es aproximadamente el de toda maquinaria que conquista nuevos ramos de actividad en el periodo de la gran industria. Se prescinde de los niños pequeños. El salario de los obreros mecánicos asciende comparativamente al de los obreros a domicilio, muchos de los cuales se cuentan entre los más pobres de los pobres. Desciende el salario de los artesanos mejor remunerados con quienes compite la máquina. Los nuevos obreros mecánicos son exclusivamente muchachas y mujeres jóvenes. Con ayuda de la fuerza mecánica aniquilan el monopolio masculino en el trabajo pesado y expulsan de los trabajos livianos a multitud de mujeres de edad y niños pequeños. La competencia todopoderosa aplasta a los obreros manuales más débiles. Es terrible la descripción, ¿verdad? Sí, es verdaderamente aplastante la manera en la que describe la cadencia en la que se va destruyendo todas las bases humanas de esa comunidad. Dice, los nuevos obreros mecánicos son exclusivamente muchachas y mujeres jóvenes. Gente que solamente tiene habilidades, pero no necesita ninguna cualificación. Con la ayuda de la fuerza mecánica, aniquilan el monopolio masculino en el trabajo pesado y expulsan de los trabajos livianos a multitud de mujeres de edad y niños pequeños. La competencia todopoderosa aplasta a los obreros manuales más débiles. Continúa, Julián. Durante el último decenio, el incremento terrible en el número de muertes por hambre en Londres transcurre paralelamente a la expansión de la costura a máquina. Las nuevas obreras que trabajan con máquinas de coser, movidas por ellas con la mano y el pie o solo con la mano, sentadas o de pie,
según el peso, tamaño y especialidad de la máquina. Despliegan una fuerza de trabajo muy considerable. Su ocupación se vuelve insalubre por la duración del proceso, aunque por regla general esta es menor que en el sistema anterior. En todas partes donde la máquina de coser, como en la confección de calzado, corsés, sombreros, etc., invade talleres ya estrechos y abarrotados, acrecienta los influjos insalubres. El efecto, dice el comisionado Lord, que se experimenta al entrar en estos talleres de techo bajo, en los cuales trabajan juntos de 30 o 40 obreros mecánicos, es insoportable. Y es horrible el calor, debido en parte a los hornillos de gas en que se calientan las planchas. Incluso cuando en tales locales prevalecen jornadas laborales tenidas por moderadas, esto es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por regla general se desmayan cada día 3 o 4 personas. Es una descripción que podría ser extensible perfectamente a cualquier sótano, a cualquier taller del Levante español, ¿no? De todos estos que permanecen en la oscuridad de las encuestas y de las estadísticas, en los que viven apiñadas decenas de mujeres y muchachos en tareas de costura, amasando el plusvalor de unos patrones que muchas veces ni siquiera están a la vista, ¿no? Forman parte de cadenas de explotación y de extracción de plusvalor completamente difusas, en las que el encargado, el capataz, la capataza que tienen encima es otra víctima más, ¿no? Del sistema general de explotación. Continúa la lectura. Jorge, perdona, Sí. yo quería apuntar una cosa. Vivi. Las famosas máquinas Singer, esto que estás hablando de la máquina, No. que por la Una Iglesia, maravilla. sí, por la Iglesia Católica Apostólica, nos convencían a las familias cuando comprabas una más moderna de mandarlas a los países subdesarrollados, porque era su economía, te lo vendían de esa manera y sin saberlo estábamos haciendo, no sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, si formaba parte, digamos, si se mandaban esas máquinas para formar parte de cadenas de explotación, de subcontratación, evidentemente estábamos colaborando, más o menos como cuando ahora mandamos la ropa Sí. en los contenedores. Sí, sí, Sí. son empresas las que están detrás y tienen un negocio. Pues lo mismo, pero esto era la Iglesia Católica la que te daba la hucha para los negritos y demás y se llevaba porque esto era para que esta gente pudiera comer. Y hacías... Entonces, fíjate, involuntariamente... Me imagino que habría de todo. En esa época no existían las ONGs, en esa época existían pues las hermanas de la parroquia de aquí al lado, del convento de no sé qué, que tenían tenían unas amigas en África o en Latinoamérica a la que le mandaban pues 4 cajas de ropa y una máquina de coser, ¿no? Me imagino que no todo formaría parte de cadenas de explotación, pero una buena parte de ellos seguro que sí, también, sí, no me cabe duda. He hecho constancia de dejo constancia de esto porque yo he presenciado también la lucha heroica de muchas de estas religiosas, a veces no oficiales, pero sí vinculadas a algunos grupos, que se han dejado la piel y muchas veces la vida, tratando de ayudar a gente, ¿no? en Latinoamérica o en África. Quiero decir que muchas veces, Nani, podemos hacer mucho mal con muy buenas razones, pero también hay gente que hace mucho bien con razones equivocadas, ¿no? De todo y en la viña del Señor, diríamos, ¿no? Correcto. ¿Vale? Me imagino que de esto Elena tendrá más de una experiencia, ¿no?
en comunidades de todo tipo, ¿no? En la que se mezcla de todo, ¿no? Ya nos contarás de tus experiencias en América Latina. Juan, adelante. Pues el trastocamiento del modo social de explotación es el producto necesario de la metamorfosis operada en el medio de producción, se verifica a través de una abigarrada maraña de formas de transición. Detente un momentito, Juan. El trastocamiento del modo social de explotación, ¿sí? Se verifica a través de una abigarrada maraña de formas de transición. En todos los modos de producción históricamente conocidos, hay mayor o menor explotación, ¿vale? Lo que nos está hablando Marx ahora es de la transición de un modo de explotación a otro. ¿Cómo se opera esa transición, ese cambio del modo de explotación propio de la manufactura de finales del antiguo régimen a el nuevo modo de explotación fundado en la explotación del trabajo asalariado por medio de la industria maquinizada? Y nos dice Marx, dice, esa transición es de lo más variopinta y tiene una tremenda variabilidad según los sectores y los momentos. Continúa, Juan. Las mismas varían según la escala en que la máquina de coser se haya operado de uno u otro ramo industrial y según el periodo durante el cual se haya adueñado del mismo. Según la situación de los obreros, la preponderancia de la manufactura, del artesanado o de la industria domiciliaria, el alquiler de los locales de trabajo, etc. En la modistería, por ejemplo, donde el trabajo es la mayor parte de los casos ya estaba organizado sobre la base principalmente de la cooperación simple. La máquina de coser constituye en un principio tan solo un nuevo factor de la industria manufacturera. En la sastrería, camisería, zapatería, etc., se entrecruzan todas las formas. Aquí impera la explotación fabril propiamente dicha. Allí los intermediarios reciben del capitalista, el jefe, la materia prima y agrupan los cartuchos o buhardillas alrededor de las máquinas de coser, de 10 a 50 y aún más asalariados. Finalmente, como en el caso de toda maquinaria que no constituya un sistema articulado y que sea utilizable en un tamaño diminuto, artesanos u obreros a domicilio emplean también, con la ayuda de su propia familia o el agregado de unos pocos obreros extraños, máquinas de coser que les pertenecen a ellos mismos. El sistema preponderante hoy en Inglaterra consiste en que el capitalista concentre en sus locales gran cantidad de máquinas y que luego distribuya el producto de estas para su elaboración ulterior entre el ejército de obreros a domicilio. El abigarramiento de las formas de transición no logra ocultar, sin embargo, la tendencia hacia la conservación de las mismas. Hacia la conversión de las mismas. Hacia la conversión de las mismas en sistema fabril propiamente dicho. Esta tendencia es fomentada por el carácter de la propia máquina de coser, que gracias a la multiplicidad de sus aplicaciones induce a la unificación que en el mismo local y bajo el mando del mismo capital, de ramos de la actividad antes separados. Por las circunstancias de que las labores de costura preparatorias y algunas otras operaciones se ejecutan de la manera más adecuada en el lugar donde funciona la máquina. Finalmente, por la inevitable expropiación de los artesanos y obreros a domicilio que producen con sus propias máquinas. Gracias, Juan. Mari, continúa tú. En parte... A ver, sí estoy. En parte, este destino actualmente ya se ha concretado. La masa siempre creciente del capital invertido en máquinas de coser acicatea la producción y provoca paralizaciones del mercado
haciendo sonar así la señal para que los obreros a domicilio vendan sus máquinas. Incluso la sobreproducción de tales máquinas obliga a sus productores, ávidos de encontrar salida a las mismas, a alquilarlas por un pago semanal, creándose con ello una competencia mortífera para los pequeños propietarios de máquinas. Fijaos qué tremendo, ¿no? Y anda que no lo hemos vivido aquí en España en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en la década gloriosa pre- y post-Europa, ¿no? El pequeño trabajador que ha sido expulsado del sistema productivo o que ya no consigue poder entrar en la rueda de empleos y desempleos dentro del sistema productivo normal, cae en la cuenta un día de que si se compra una máquina de coser, oye, puede salir adelante, porque él tiene estas manos para trabajar, y mientras él tenga estas manos para trabajar, nadie va a trabajar más que él, ¿no? Y entonces compra la máquina a veces a crédito, o vende o empeña todo lo que tiene para poder hacerse con la máquina con la que él está seguro que con su capacidad de trabajo y el empeño que tiene va a conseguir salir adelante y sacar adelante a su familia. Pero resulta que sus ingresos no dependen solo de su trabajo. Depende de la materia prima que le es suministrada y de los pedidos que se le encargan. Él no es dueño de su producto. Él es un mero intermediario en el producto. Él no se relaciona con el cliente final. Él se relaciona con un intermediario que es un explotador parcial. Con lo cual, la carga de trabajo que él tenga dependerá de los excedentes de producción que tenga la industria, que va a derivar sobre él las cantidades de trabajo que no puede absorber. Y dependerá, por tanto, de las fluctuaciones no solamente de la gran industria, sino de los éxitos o fracasos que tengan sus patronos, sus grandes patronos, y que les permitan encargar o no esos excedentes de producción a esta industria domiciliaria que ahora intenta maquinizarse. Y entonces esta criatura compra la máquina gastando lo último que le quedaba o empeñándose o asumiendo un crédito sobre esa máquina para conseguir sobrevivir, sacarse un salario a base de horas, por supuesto, de explotación, horas para poder pagar su salario y para poder pagar la máquina que ha comprado, en una tarea de Sísifo, nunca mejor dicho, porque no tiene ningún lugar al que va a llegar y desde luego ni siquiera la carga de la piedra depende de él. Y en el momento en el que el mercado cae o el patrón decide cambiar de proveedor, se queda con la máquina, con la deuda, y sin poder llevarse nada a la boca. Y entonces tiene que malvender la máquina. Y aquí viene la segunda parte del negocio. ¿Quién va a comprar la máquina mal vendida? El mismo que se la vendió. Pero a mitad de precio. Por supuesto. O a la cuarta parte, que tampoco, Pero, Jorge, tampoco somos comunistas. Estás retratando a los emprendedores y a la gente de hoy en día, que compra la licencia del taxi, y ahí se empeña en todo porque cree que va a poder sacar a su familia, porque lo que estudió pues no lo tiene. Pero es que tú estás retratando lo que está ocurriendo hoy. Esto es lo grande de Marx. Exactamente. Que habla de nosotras. Sí. Que habla de nosotras. Continúa, Marí. Los cambios que siguen operándose en la construcción de las máquinas y su abaratamiento deprecian de manera igualmente constante los viejos modelos y hacen que solo sean lucrativos cuando comprados a precios irrisorios los emplean en masa grandes capitalistas. Aquí, por último,
Como en todos los procesos similares de trastocamiento, lo que inclina decisivamente la balanza es la sustitución del hombre por la máquina de vapor. El empleo de la fuerza del vapor tropieza al principio con obstáculos puramente técnicos, como la vibración de las máquinas, las dificultades en controlar su velocidad, el deterioro acelerado de las máquinas más livianas, etc. Obstáculo en su totalidad que la experiencia pronto enseña a superar. Si la concentración de muchas máquinas de trabajo en grandes manufacturas, por una parte, promueve el empleo de las fuerzas de vapor, por otra, la competencia del vapor con la musculatura humana, acelera la concentración de obreros y máquinas de trabajo en fábricas grandes. Así, por ejemplo, Inglaterra experimenta actualmente, tanto en la colosal esfera de producción de la wearing apparel, como en la mayor parte de las demás industrias, la transmutación de la manufactura, de la artesanía a la industria domiciliaria en explotación fabril, después de todas esas formas enteramente modificadas, corroídas y desfiguradas bajo la influencia de la gran industria, hubieran reproducido desde hacía mucho e incluso ampliado todas las monstruosidades del sistema fabril, pero no los aspectos positivos de su desarrollo. Gracias, María. Nos dice Marx, esta industria domiciliaria y manufacturera termina reproduciendo todas las monstruosidades del sistema fabril, pero ninguna de sus ventajas, ¿no? Si tenía alguna ventaja el sistema fabril, que era, por ejemplo, el control horario, ¿no? Pues bien, pues esa desde luego no va a llegar a la industria domiciliaria o a esta manufactura, departamento externo de la gran industria. Nani, continúa tú. Esta revolución industrial... Esta revolución industrial, que se verifica como producto de un proceso natural, es acelerada artificialmente por la extensión de las leyes fabriles a todos los ramos de la industria en los que trabajan mujeres, adolescentes y niños. La regulación coactiva de la jornada laboral en cuanto a su duración, pausas, horas de comienzo y terminación, el sistema de relevos para los niños, la exclusión de todo niño que no haya alcanzado a cierta edad, etc., exigen por una parte el aumento de la maquinaria y que el vapor supla a los músculos como fuerza motriz. Por otra parte, para ganar en el espacio lo que se pierde en el tiempo, se amplían los medios de producción utilizados en común, los hornos, edificios, etc. En suma, mayor concentración de los medios de producción y, consiguientemente, mayor aglomeración de obreros. La objeción principal, repetida apasionadamente por toda manufactura amenazada por la ley fabril, es, en efecto, la necesidad de una mayor inversión de capital para que el negocio se mantenga en su escala anterior. Pero en lo que se refiere a las formas intermedias entre la manufactura y la industria domiciliaria e incluso a esta última, la base en que se fundan se desmorona al limitarse la jornada laboral y el trabajo infantil. La explotación ilimitada de fuerzas de trabajo baratas constituyen el único fundamento de su capacidad de competir. ¿Cómo puede competir la industria domiciliaria, el pequeño emprendedor, decíamos antes, la pequeña emprendedora? ¿Cómo pueden competir con la gran industria? Pues en base a la explotación de horas de trabajo y de salarios sin pagar y de gente sin dar de alta en la seguridad social, niños. No hay otra manera, ¿vale? No hay otra manera. Por eso cuando se extienden las leyes fabriles se llevan por delante este modo de producción y le obligan, este modo de explotación, perdón, y le obligan a mecanizarse, ¿no? Le obligan a introducir maquinaria
para poder competir, aunque sea siguiendo explotando a la gente, pero le obligan a introducir maquinaria. ¿Cuál es el problema? Que la introducción de maquinaria requiere un capital inicial. Una industria no es una máquina de coser. Hay sectores industriales que cuando aplicamos las leyes fabriles, nos encontramos con que quedan fuera del alcance de la mayor parte de los trabajadores, ni aún reunidos colectivamente para intentar hacer el trabajo. Hace falta una inversión de capital, una inversión de recursos en maquinaria y en instalaciones que está fuera del horizonte de la mayor parte de la gente que necesita trabajar para poder vivir. Continúa. Bueno, no, sigue Monse. Gracias, Nani. Condición esencial del régimen fabril, ante todo cuando está sometido a la regulación de la jornada laboral, es que exista una seguridad normal en el resultado, esto es, en la producción de determinada cantidad de mercancía o del efecto útil perseguido en un espacio de tiempo dado. Las pausas que en su regulación de la jornada laboral fija la ley, presuponen además que el trabajo se detenga súbita y periódicamente sin que ello perjudique al artículo que se encuentra en proceso de producción. Esta seguridad del resultado y esa capacidad de interrumpir el trabajo son más fáciles de alcanzar en las industrias puramente mecánicas, naturalmente, que allí donde desempeñan un papel procesos químicos y físicos, como por ejemplo en la alfarería, el blanqueado, la tintorería, la planificación y la panificación. Así, la panificación y la mayor parte de las manufacturas metalúrgicas. Cuando se sigue el camino trillado de la jornada laboral sin límites, del trabajo nocturno y de la devastación libre de la vida humana, pronto todo obstáculo resultante de un proceso natural es mirado como barrera natural eterna opuesta a la producción. Ningún veneno extermina las alimañas más seguramente que la ley fabril de tales barreras naturales. Es un ejemplo, ¿no? Nos dice Marx. Dice, si la industria, si ponemos por ejemplo que una ley fabril que dice que no se puede trabajar más de 10 horas y que las pausas para las comidas tienen que ser de 1h30 y además que el horario para la comida tiene que ser de 2 a 3:30 de la tarde. Es muy simple el sistema, ¿vale? Si estamos fabricando, veíamos antes, alfileres, oye, no hay ningún problema. De 2 a 3:30, la máquina de fabricar alfileres se detiene, todo el mundo se va a comer al comedor y a las 3:30 suena otra vez la sirena y vuelve todo el mundo a trabajar. Pero si lo que estamos haciendo es pan, o estamos haciendo un blanqueado de tejidos que llevan un tiempo definido de inmersión en determinados productos químicos. ¿Qué es lo que nos dice el gran capital? El mundo se acaba. Si me limitas la jornada laboral y haces que la gente se vaya a comer toda a la misma hora, ¿quién se va a quedar dándole vueltas al cubo del blanqueador? ¿Quién va a estar amasando el pan cuando está en su punto y requiere un doble amasado para que luego el señorito lo coma esponjoso como se merece? ¿Se rompe España? No puede. Hay productos, hay manufacturas, hay productos de fabricación que no pueden ser interrumpidos arbitrariamente por lo que decide un legislador. ¿Dónde se ha visto? Pues bien, nos dice Marx que cuando, pese a todas estas jeremiadas, se impone la ley fabril, y dice, no, mira, no me cuentes películas, che. Si no puedes amasar el pan de 2 a 3:30 de la tarde o el blanqueador se te pasa, pues no lo aplicas y ya está. De 2 a 3:30 de la tarde no trabaja ni Dios en la fábrica. ¿Vale?
Oye, ¿a qué velocidad los capitalistas encuentran soluciones tecnológicas que les permiten continuar de forma automática o programada todos esos procesos que antes parecían barreras naturales a la producción? Continúa, Monse. Nadie vociferó con más vigor sobre imposibilidades que los señores de la alfarería. En 1864 se les impuso la ley Fabril y apenas 16 meses después habían desaparecido todas las imposibilidades. El método perfeccionado, consistente en preparar la pasta por presión en vez de por evaporación, la nueva construcción de los hornos para el secado de las piezas no cocidas, etc. Estas mejoras suscitadas por la ley Fabril, pues, constituyen acontecimientos de gran importancia en el arte de la alfarería y son índice en la misma de un progreso con el que en el siglo precedente no pueden rivalizar. Se ha reducido considerablemente la temperatura de los hornos con un importante ahorro de combustible y un efecto más rápido sobre la mercancía. Es decir, que cuando les obligas a que respeten el horario de las comidas, no solamente después de terminar de vociferar, encuentran la manera de inclusive no compensar la producción, sino aumentarla, sino además de reducir gastos, ¿no? Continúa, Monse. A pesar de todas las profecías, no aumentó el precio de costo de los artículos de cerámica. Aumentó, sí, la masa de productos a tal punto que la exportación de los 12 meses que van de diciembre de 1864 al mismo mes de 1865 mostró un excedente de valor de 138.000 libras, sobre el promedio de los 3 años precedentes. Gracias, Monse. Jorge, ¿te apetece leer? ¿Cómo lo tienes? Te pillo con la boca ocupada. Si estás almorzando, eso es sagrado, eso es sagrado. ¿Sí? Bueno, termina de comer tranquilamente, sigue Pepa y luego ya lees tú. Vale. A pesar de todas las profecías, no aumentó el precio de costo de los artículos de cerámica. Aumentó, sí, la masa de productos, a tal punto que la exportación de los 12 meses que van de diciembre de 1864 al mismo mes de 1865 mostró un excedente de valor de 138.628 sobre el promedio de los 3 años precedentes. En la fabricación de fósforos se consideraba ley natural que los adolescentes, al mismo tiempo que engullían su almuerzo, mojaran los palillos en una composición caliente de fósforo cuyos vapores venenosos les subían hasta el rostro. Con la necesidad de economizar tiempo, la ley Fabril obligó a usar una máquina de remojar, gracias a la cual aquellos vapores no podían alcanzar a los obreros. Leona, ¿la nota o no hace falta? No hace falta. Vale. Así, por ejemplo, en los ramos de la manufactura de puntillas, aún no sometidos a la ley Fabril, se afirmaba actualmente que las horas de las comidas no podrían ser regulares, ya que los lapsos que requieren para secarse los diversos materiales de las puntillas son diferentes. Oscilan entre 3 minutos y 1 hora y más. Sobre el particular responden los comisionados de la Schindler, es esto. Son las mismas que en la impresión de papeles de empapelar. Algunos de los principales fabricantes en este ramo insistían vehementemente en que la naturaleza de los materiales empleados y la diversidad de los procesos a que eran sometidos no permitirían, sin graves pérdidas, que se detuviera súbitamente el trabajo a las horas de comer. Por el artículo 6 de la sección 6 de la Factory Act Extension, Ley de Ampliación de las Leyes Fabriles 1864, se les concedió un plazo de 18 meses a partir de la fecha de promulgación de la ley, vencido el cual tendrían que ajustarse a las horas de comidas especificadas legalmente.
El Parlamento apenas había sancionado la ley cuando los señores fabricantes descubrieron a su vez que no se han presentado los inconvenientes que esperábamos resultarían de la aplicación de la ley Fabril. A nuestro juicio, la producción no ha experimentado ningún tipo de interferencias. En realidad, producimos más en el mismo tiempo. Gracias, Pepa. Albert, continúa tú. Como se ve, Albert, tienes el micro apagado. Disculpad. Como se ve, el Parlamento inglés, a quien nadie tachará de genial, ha llegado empíricamente a la conclusión de que una ley coactiva puede suprimir de un plumazo todos los presuntos obstáculos naturales de la producción que se oponen a la limitación y regulación de la jornada laboral. De ahí que un plazo de 6 a 18 meses dentro del cual incumbe... Albert, se te ha cortado la grabación. Te quito el vídeo, ¿vale? A ver si se te oye mejor. Decíamos, de ahí que al implantarse la ley Fabril... De ahí que al implantarse la ley Fabril en un ramo de la industria se fije un plazo de 6 a 18 meses dentro del cual incumbe al fabricante suprimir los obstáculos técnicos. El dicho de Mirabeau, imposible, no me... bueno, esto leo directamente la parte en castellano. Imposible, nunca me vengan con esa palabra, imbécil. Es particularmente aplicable a la tecnología moderna. Pero si la ley Fabril hace que, de este modo, los elementos materiales necesarios para la transformación de la industria manufacturera en industria fabril maduren como en un invernadero, al mismo tiempo acelera, por la necesidad de una mayor inversión de capital, la ruina de los patrones pequeños y la concentración de capital. Fíjate lo que nos dice aquí el autor. Dice, pero si la ley Fabril hace que de este modo los elementos materiales necesarios para la transformación de la industria manufacturera y la industria fabril maduren como en un invernadero, al mismo tiempo acelera por la necesidad de una mayor inversión de capital la ruina de los patrones pequeños y la concentración del capital. Lee por favor la nota 282, creo que es. En muchas antiguas manufacturas no pueden introducirse las mejoras necesarias sin una inversión de capital que no está al alcance de gran número de los propietarios actuales. Una desorganización transitoria acompaña necesariamente la introducción de las leyes fabriles. El volumen de esta desorganización está en razón directa a la magnitud de los abusos que se procura remediar. Gracias, Albert. Continúa arriba. Prescindiendo de los obstáculos puramente técnicos, prescindiendo de los obstáculos puramente técnicos y de los técnicamente suprimibles, la regulación de la jornada laboral tropieza con hábitos irregulares de los obreros mismos. En especial ahí donde predomina el pago de estajo y donde la pérdida de tiempo en una parte del día o de la semana puede subsanarse trabajando después de manera excesiva o por la noche. Método que embrutece al obrero adulto y arruina a sus compañeros jóvenes y compañeras. Lee la nota 283. En los altos hornos, por ejemplo, hacia el fin de la semana se prolonga muy considerablemente la duración del trabajo, a consecuencia del hábito de los obreros de descansar los lunes y en ocasiones también durante todo el martes o parte de él. Los pequeños patrones generalmente cumplen horarios muy regulares. Pierden 2 o 3 días después y después trabajan toda la noche para resarcirse. Cuando los tienen, emplean siempre a sus propios hijos. La falta de regularidad para comenzar a trabajar, estimulada por la posibilidad en la práctica de compensarla trabajando luego en exceso. En Birmingham se pierde una enorme cantidad de tiempo, holgando la parte del tiempo y trabajando el resto como esclavos. Gracias, Albert. Continúa, Elena. Aunque esta irregularidad en el gasto de fuerza de trabajo es una reacción tosca y espontánea contra el hastío inherente a un trabajo matador y monótono, surge también, en grado incomparablemente mayor, de la anarquía de la producción, que a su vez presupone una explotación desenfrenada de la fuerza de trabajo por el capital.
Además de los altibajos periódicos generales del ciclo industrial y de las oscilaciones particulares del mercado, en cada ramo de la producción tenemos también lo que se llama la temporada, ya se base en la periodicidad de las estaciones del año propicias a la navegación o en la moda, y el carácter súbito con que se formulan grandes pedidos a ejecutar en plazo brevísimo. El hábito de estos pedidos se extiende a la par de los ferrocarriles y el telégrafo. La extensión del sistema ferroviario por todo el país, dice, por ejemplo, un fabricante londinense, ha fomentado considerablemente la costumbre de colocar órdenes que deben cumplirse en plazos reducidos. Los compradores vienen ahora de Glasgow, Manchester y Edimburgo una vez por quincena o compran al por mayor en los grandes almacenes de la City a los que nosotros abastecemos de mercancías. En vez de comprar de lo que hay en depósito, como era antes la costumbre, colocan pedidos que requieren ejecución inmediata. Hace unos años teníamos siempre la posibilidad de trabajar por anticipado, durante la estación muerta, para hacer frente a la demanda de la temporada siguiente, pero ahora nadie puede predecir cuál será entonces el objeto de la demanda. Fijaos qué tremendo, ¿no? Es decir, cómo esta estupidez de la moda se puede llevar por delante cualquier intento de organización, e incluso se lleva por delante la salud y la vida de decenas de miles de trabajadores, ¿no? Resulta que los pedidos se hacen sobre mercancías que todavía no están fabricadas, ¿no? Y por tanto, el que sea capaz de servirlas primero es el que se lleva el gato al agua. Y entonces ahí tienes a todos nuestros cuñados y hermanísimos emprendedores lanzando a la subcontratación masas ingentes de producto que deben ser terminadas ya. Y ese ya implica que, como las fábricas que están funcionando no están diseñadas para este tipo de oscilaciones, tienen que externalizar, subcontratar la mayor parte de este trabajo. ¿A quién? Pues a los que están dispuestos a trabajar. ¿Quiénes son los que están dispuestos a trabajar? O casualidad, los que están en el paro. Y entonces nos encontramos con una enorme población que la mitad del año o más vegeta en la pobreza y el hambre, y que cuando llega el pedido tienen que estar disponibles para trabajar 18 horas diarias a costa de su salud y de su vida para poder atender la demanda del capricho que ha hecho la moda en ese momento, o el demandante en ese momento. Continúa, Elena, por favor. Lee la nota 284. Bueno, el cuarto reporte de los seniors, la extensión del sistema ferroviario, según se afirma, ha fomentado en gran medida esa costumbre de formular pedidos súbitos, cuyas consecuencias para los obreros son el apresuramiento, que se descuiden las horas de las comidas y que se trabaje hasta horas avanzadas. Continúa arriba. En las fábricas y manufacturas aún no sometidas a la ley Fabril, durante la llamada temporada impera de manera periódica, intermitente, el exceso de trabajo más terrible. En el departamento exterior de la fábrica, de la manufactura o de la gran tienda, en la esfera de la industria domiciliaria, de por sí absolutamente irregular y por entero dependiente, en cuanto a la materia prima y a las órdenes, del humor del capitalista, a quien no contiene aquí ningún miramiento con respecto a la valorización de edificios, máquinas, etc., y que no arriesga nada más que el pellejo de los propios obreros. En esa esfera, pues, se cría sistemáticamente un ejército industrial de reserva, siempre disponible, diezmado durante una parte del año bajo una coyunda laboral inhumana y degradado
durante la otra por la carencia de trabajo. En las épocas en que es necesario efectuar trabajo extra, dice la Comisión de Niños, Niña o Infancia, los patrones se valen de la irregularidad habitual del trabajo a domicilio para imponer que se lo efectúe hasta las 11, las 12 de la noche o las 2 de la mañana, o como reza la frase consagrada, a toda hora. Y esto en locales donde el hedor es suficiente para voltearlo a uno. Quizás ustedes lleguen hasta la puerta y la abran, pero retrocederán asustados en vez de seguir adelante. Tipos raros nuestros patrones, dice uno de los testigos, un zapatero. Creen que a un muchacho no le hace daño alguno matarse trabajando durante medio año, si durante la otra mitad se lo obliga, o poco menos, a vagabundear. Gracias, Elena. Julián, continúa tú. Como en el caso de los obstáculos técnicos. Como en el caso de los obstáculos técnicos, los capitalistas interesados presentaban y presentan estos llamados hábitos de negocio como barreras naturales opuestas a la producción, un clamor favorito de los lords algodoneros en la época en que la ley fabril los amenazaba por primera vez. Aunque su industria, más que cualquier otra, se funda en el mercado mundial y, por tanto, en la navegación, la experiencia les dio un mentis. Desde entonces, los inspectores fabriles ingleses han tachado de simple pamplina a todo presunto obstáculo de negocio. Lee la nota 287. En lo que concierne a la pérdida de negocio por no cumplir a tiempo con los pedidos de embarque, recuerdo que este era el argumento predilecto de los patrones fabriles en 1832 y 1833. Nada de lo que se pudiera hoy alegar tendría la fuerza que tenía entonces, antes de que el vapor redujera a la mitad todas las distancias y estableciera nuevas normas para el tránsito. Sometido a verificación en ese tiempo de prueba, el argumento falló en su base y fallaría seguramente una vez más si volviera a sometérselo a prueba. Continúa arriba. Las profundas y concienzudas investigaciones. Las profundas y concienzudas investigaciones de la Children demuestran en efecto que en algunas industrias la regulación de la jornada laboral no hizo más que distribuir durante todo el año de manera uniforme la masa de trabajo ya empleada. Que dicha regulación constituye el primer freno racional aplicado a los desmesurados caprichos de la moda, homicidas, carentes de sentido e incompatibles de por sí con el sistema de la gran industria. Lee la nota 289, por favor. 289. Ya en 1699 observaba John Bellers, la inseguridad de las modas aumenta el número de los indigentes. Ocasiona dos grandes males. Primero, los oficiales pasan miseria en el invierno por carencia de trabajo, ya que los merceros y los maestros tejedores, mientras no llegue la primavera y sepan cuál será entonces la moda, no se arriesgan a invertir sus capitales para mantener a los oficiales activos. Segundo, en la primavera los oficiales no son suficientes y los maestros tejedores se ven obligados a tomar a numerosos aprendices para poder dar abasto al mercado del reino en un trimestre o un semestre, lo que priva de manos al arado, despoja de jornaleros al campo, en gran parte colma los pordioseros
colma de pordioseros a la ciudad y en invierno mata de hambre a algunos que se avergüenzan de mendigar. 1699. Mirad si no es vigente el discurso. Termina el párrafo, Julián. Nos dice el autor, retomemos el argumento. Nos dice: las profundas y concienzudas investigaciones de la Children Employment Commission demuestran en efecto que en algunas industrias la regulación de la jornada laboral no hizo más que distribuir durante todo el año de manera uniforme la masa de trabajo ya empleada. Que dicha regulación constituye el primer freno racional aplicado a los desmesurados caprichos de la moda, homicidas, carentes de sentido e incompatibles de por sí con el sistema de la gran industria. Continúa. El desarrollo de la navegación oceánica y de los medios de comunicación en general ha eliminado el único fundamento técnico del trabajo de temporada, que todas las demás circunstancias presuntamente incontrolables se suprimen construyendo nuevos edificios, agregando maquinaria, aumentando el número de los obreros ocupados simultáneamente y gracias a la repercusión que se opera de suyo sobre el sistema del comercio al por mayor. El capital, no obstante, tal como lo ha declarado reiteradamente por boca de sus representantes, solo consiente en tal trastocamiento bajo la presión de una resolución parlamentaria de validez general, que regule por la fuerza de la ley la jornada laboral. Sí. ¿El capital puede racionalizar la producción? No. Bueno, sí puede, pero no quiere, ¿vale? Sí. Teniendo niños o inmigrantes o mujeres explotables, ¿para qué va a racionalizar la producción y va a introducir maquinaria? ¿No? Es decir, solo las leyes coercitivas dictadas por un parlamento y con validez en todo el territorio pueden imponer este tipo de regulación. Gracias, Julián. Continúa la lectura, Juan. 9. Legislación fabril. Cláusulas sanitarias y educacionales. La legislación fabril, esa primera reacción planificada y consciente de la sociedad sobre la figura natural de su proceso de producción, es, como hemos visto, un producto necesario de la gran industria, a igual título que el hilado de algodón, hiladoras alternativas automáticas y el telégrafo eléctrico. Antes de referirnos a su inminente generalización en Inglaterra, hemos de mencionar brevemente algunas cláusulas de la ley fabril inglesa que no guardan relación con el horario de la jornada laboral. Prescindiendo de su redacción que facilita al capitalista el transgredirlas, las cláusulas sanitarias son extremadamente insuficientes. En realidad, se reducen a disposiciones sobre el blanqueo de las paredes y algunas otras medidas de limpieza o relativas a la ventilación y la protección como maquinaria peligrosa. En el libro tercero volveremos a examinar la resistencia fanática de los fabricantes contra la cláusula que les imponía un pequeño desembolso para proteger los miembros de su mano de obra. Los miembros de su mano de obra. No estamos hablando de los individuos, sino de los miembros, los brazos, las piernas, los dedos, ¿vale? Continúa. Aquí se confirma una vez más, de manera brillante, el dogma librecambista de que en una sociedad de intereses antagónicos, cada cual promueve el bien común al perseguir su interés particular. Basta un ejemplo, como es sabido, durante los últimos 20 años se ha incrementado notablemente en Irlanda la industria del lino y con ella las fábricas para aplastar y agramar el lino. En 1864 había allí 1.800 de esas mills. Periódicamente, en el otoño y el invierno, se retira de los trabajos del agro sobre todo a adolescentes y personas de sexo femenino, a los niños,
hijas y mujeres de los pequeños arrendatarios vecinos, en suma, a gente que carece de todo conocimiento acerca de la maquinaria, para que alimente con lino las máquinas laminadoras de las shunting mills. La cantidad e intensidad de los accidentes no tiene precedente alguno en la historia de la maquinaria. En una sola shunting mills, en Gillingham, en Cork, de 1852 a 1856 se registraron 6 casos fatales y 60 mutilaciones graves, todos los cuales se podrían haber evitado con algunos dispositivos simplísimos, al precio de unos pocos chelines. El doctor White, inspector médico de las fábricas de Downpatrick, declara en un informe oficial fechado el 16 de diciembre de 1865, los accidentes en las fábricas son de la naturaleza más terrible. En muchos casos es arrancada del tronco una cuarta parte del cuerpo. La muerte o un futuro de miserable invalidez y sufrimiento son las consecuencias habituales de las heridas. El aumento de las fábricas traerá naturalmente aparejados en este país esos terribles resultados. Estoy convencido de que una adecuada supervisión estatal de las fábricas evitaría grandes sacrificios de vidas y cuerpos. ¿Qué podría caracterizar mejor al modo capitalista de producción que la necesidad de imponerle por medio de leyes coactivas del Estado los más sencillos preceptos de limpieza y salubridad? En la alfarería, la ley fabril de 1864 ha blanqueado y limpiado más de 200 talleres, tras una abstinencia de 20 años, o total de cualquiera de esas operaciones. He aquí la abstinencia del capital. Y en lugares donde están ocupados 27.878 obreros, hasta el presente, estos respiraban durante su desmesurado trabajo diurno y a menudo nocturno una atmósfera nefítica que impregnaba de enfermedad y muerte una ocupación que en lo demás es relativamente inocua. La ley ha mejorado considerablemente la ventilación. Esta parte de la ley fabril ha demostrado de manera contundente cómo el modo de producción capitalista, conforme a su esencia, a partir de cierto punto, excluye todo perfeccionamiento racional. Excluye todo perfeccionamiento racional. Es decir, el modo de producción capitalista, por sí mismo, solamente busca la mayor explotación al menor coste posible. Excluye por sí mismo todo perfeccionamiento racional, porque todo perfeccionamiento implica o un gasto superfluo o un incremento de costes. Y eso, desde la racionalidad del modo de producción capitalista, es impensable. Es necesario aplicar otra racionalidad que no sea la del mero beneficio, que permita comprender que ciertas mejoras son necesarias, porque si le estás pagando a un trabajador 1.000 euros de jornal para que asuma el riesgo de una posibilidad entre 50 de perder un brazo o una pierna a lo largo de 2 años, hombre, claro, el empresario por sí mismo, si el trabajador que ha perdido el hombro o la trabajadora que ha perdido el hombro o la pierna o el dedo o ha muerto es sustituible por otro sin ningún cargo para el emprendedor, evidentemente no se va a tomar ninguna molestia por hacer ninguna mejora. En todo caso, irá compungido al entierro o a la viuda, ¿no? A decirle, cuánto lo siento, con lo que queríamos a fulanito, ¿no? Sí, pero de ahí no va a pasar la cosa.
¿sí? Para que pase de ahí, es necesario imprimir al sistema una racionalidad basada en razones diferentes, que no sean las del mero lucro o beneficio. Nos dice el autor, esta parte de la ley Fabril ha demostrado de manera contundente cómo el modo de producción capitalista, conforme a su esencia, a partir de cierto punto, excluye todo perfeccionamiento racional. Gracias, Juan. Adelante. Reiteradamente hemos indicado que los médicos ingleses declaran a una voz que 500 pies cúbicos de aire por persona constituyen el mínimo apenas suficiente en caso de trabajo continuo. Y bien, si la ley Fabril acelera indirectamente por medio de la totalidad de sus disposiciones coercitivas la transformación de talleres pequeños en fábricas, atacando por ende indirectamente el derecho de propiedad de los pequeños capitalistas y afianzando el monopolio de los grandes, la imposición legal de la cantidad de aire necesaria para cada obrero en los talleres expropiaría directamente y de un solo golpe a miles de pequeños capitalistas. Atacaría la raíz del modo capitalista de producción, es decir, la autovalorización que el capital, grande o pequeño, alcanza mediante la compra y el consumo libres de la fuerza de trabajo. Y de ahí que ante esos 500 pies cúbicos de aire a la ley Fabril se le corte la respiración. Las autoridades sanitarias, las comisiones investigadoras industriales, los inspectores fabriles insisten una y otra vez en la necesidad de los 500 pies cúbicos y en la imposibilidad de imponérselo al capital. Lo que declaran en realidad es que la tisis y otras enfermedades pulmonares de los obreros constituyen una condición de vida del capital. Claro, nos dice si resulta que los médicos y las comisiones parlamentarias insisten en que necesitamos 500 pies cúbicos de aire respirable por persona y no hay manera de hacer que la ley se cumpla, y una y otra vez tenemos que asistir a la jeremiada de toda la clase capitalista de que si tú me impones esto, acabóse la industria y ya no vamos a poder, como dicen, ya no vamos a poder dar más trabajo a la gente, ¿no? ¿Verdad? Los compañeros que dicen, más vale esto que no tener nada. Claro. Pues al final lo que esto viene a decir, toda esta discusión, es que el último párrafo dice, lo que declaran en realidad es que la tisis y otras enfermedades pulmonares de los obreros constituyen una condición de vida, una condición vital del capital. Continúa, por favor, al otro lado de la página. Aunque tomadas en su conjunto, vamos a ver ahora las cláusulas educacionales. Educacionales de la ley Fabril son mezquinas. Proclaman la enseñanza elemental como condición obligatoria del trabajo. Su éxito demuestra, en primer término, la posibilidad de combinar la instrucción y la gimnasia con el trabajo manual y, por tanto, también la de combinar el trabajo manual con la instrucción y la gimnasia. Los inspectores fabriles pronto descubrieron, por las declaraciones testimoniales de los maestros de escuela, que los chicos de las fábricas, aunque solo disfrutaban de la mitad de enseñanza, aprendían tanto como los alumnos corrientes que asistían a clase durante todo el día, y a menudo más que estos. Las cosas es sencilla. Los que solo asisten medio día a la escuela están siempre despejados y casi siempre en condiciones y con voluntad de recibir la enseñanza. El sistema de mitad trabajo y mitad escuela convierte a cada una de las dos ocupaciones en descanso y esparcimiento con respecto a la otra. En consecuencia, ambas son mucho más adecuadas para el niño que la duración interrumpida de una de las dos. Un muchacho que desde temprano en la mañana está sentado en la escuela, especialmente cuando el tiempo es caluroso, es imposible que pueda rivalizar con otros que vuelven alegres y despejados de su trabajo. Gracias, Nani. Mari, continúa tú.
Más documentación. Todos estos son textos de la Children Employment Commission, ¿vale? Continúan. Más documentación sobre el particular encuéntrase en el discurso pronunciado por señor ante el grueso sociólogo ante el Congreso Sociológico de Edimburgo en 1863. El disertante expone además aquí, entre otras cosas, como la jornada escolar prolongada, unilateral e improductiva, a que están sometidos los vástagos de las clases medias y superiores, acrecientan inútilmente el trabajo del maestro. Mientras dilapida no solo en balde, sino también de manera absolutamente nociva el tiempo, la salud y energía de los niños. Del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, brota el germen de la educación del futuro, que combina para todos los niños a partir de cierta edad el trabajo productivo con la educación y la gimnasia, no solo como método de acrecentar la producción social, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. Hemos visto que la gran industria suprime tecnológicamente la división manufacturera del trabajo con su anexión vitalicia y total de un hombre a una operación de detalle, mientras que a la vez la forma capitalista de la gran industria reproduce de manera aún más monstruosa esta división del trabajo en la fábrica propiamente dicha, transformando al obrero en accesorio autoconsciente de una máquina parcial. En todos los demás lugares, en parte mediante el uso esporádico de las máquinas y del trabajo mecánico, en parte gracias a la introducción de trabajo femenino, infantil y no calificado, como nuevo fundamento de la división del trabajo. Gracias, María. Por favor, Pepa, continúa tú. Vale. La contradicción entre la división manufacturera del trabajo y la esencia de la gran industria sale violentamente a la luz. Se manifiesta, entre otras cosas, en el hecho terrible de que una gran parte de los niños ocupados en las fábricas y manufacturas modernas, encadenados desde la edad más tierna a las manipulaciones más simples, sean explotados a lo largo de años sin que se les enseñe un trabajo cualquiera, gracias al cual podrían ser útiles aunque fuere en la misma manufactura o fábrica. En las imprentas inglesas, por ejemplo, anteriormente tenía lugar, conforme al sistema de la vieja manufactura y del artesanado, una transición de los aprendices desde los trabajos más fáciles hasta los más complejos. Recorrían un curso de aprendizaje hasta convertirse en impresores hechos y derechos. Saber leer y escribir era para todos un requisito del oficio. Todo esto se modificó con la máquina de imprimir. La misma emplea a dos tipos de obreros, un obrero adulto que vigila la máquina y asistentes jóvenes, en su mayor parte de 11 a 17 años, cuya tarea consiste exclusivamente en introducir en la máquina los pliegos en blanco o en retirar de la misma los pliegos impresos. En Londres, principalmente, ejecutan esa tarea agobiadora a lo largo de 13, 14, 16 horas ininterrumpidas durante varios días a la semana y a menudo 36 horas consecutivas sin que más de 2 horas para la comida y el sueño. Gran parte de ellos no sabe leer y por regla general son criaturas extremadamente salvajes y anormales. Qué paradoja, ¿no? Los impresores no saben leer, ¿no? Continúa. Para capacitarlos de manera que puedan ejecutar su labor no se requiere ningún tipo de adiestramiento intelectual. Tienen pocas oportunidades de ejercer la destreza y aún menos el entendimiento. Su salario, aunque más bien alto tratándose de muchachos, no aumenta proporcionalmente a medida que ellos crecen y la gran mayoría no tiene perspectiva alguna de pasar
al puesto de maquinista, mejor remunerado y de mayor responsabilidad, ya que por cada máquina hay solo un maquinista y a menudo 4 muchachos. No bien se vuelve demasiado veteranos. Se vuelven demasiado veteranos para ese trabajo pueril. O sea, a los 17 años, en el mejor de los casos, se los despide de la imprenta. Se convierten en reclutas del crimen. Diversos intentos de procurarles ocupación en algún otro lugar fracasan debido a su ignorancia, su tosquedad y su degeneración física e intelectual. Lo que es válido para la división manufacturera del trabajo dentro del taller, también lo es para la división del trabajo en el marco de la sociedad. Mientras la industria artesanal y la manufactura constituyen el fundamento general de la producción social, es una fase necesaria del desarrollo la subsunción del productor en un ramo exclusivo de la producción, el descuartizamiento de la diversidad de las ocupaciones ejercidas por dicho productor. Sobre ese fundamento, cada ramo particular de la producción encuentra empíricamente la figura técnica que le corresponde, la perfecciona con lentitud y no bien se alcanza cierto grado de madurez, la cristaliza rápidamente. Salvo los nuevos materiales de trabajo suministrados por el comercio, lo único que provoca cambios aquí y allá es la variación gradual del instrumento de trabajo. Una vez adquirida empíricamente la forma adecuada, esta también se petrifica, como lo demuestra el paso de esos instrumentos, a menudo milenario, de manos de una generación a las de las siguientes. Es característico que ya entrado el siglo XVIII todavía se denominaran misterios los diversos oficios, en cuyos secretos solo podía penetrar el iniciado por experiencia y por profesión. Gracias, Pepa. Julián, continúa tú. La gran industria rasgó el velo que ocultaba a los hombres su propio proceso social de producción y que convertía los diversos ramos de la producción espontáneamente particularizados en enigmas uno respecto a otros e incluso para el iniciado en cada uno de esos ramos. El principio de la gran industria, esto es, el de disolver en sí y para sí a todo proceso de producción en sus elementos constitutivos y ante todo el hacerlo sin tener en cuenta para nada a la mano humana, creó la ciencia modernísima de la tecnología. Las figuras perificadas o abigarradas y al parecer inconexas del proceso social de producción se resolvieron según el efecto útil perseguido en explicaciones planificadas de manera consciente y sistemáticamente particularizadas de las ciencias naturales. La tecnología descubrió asimismo esas pocas grandes formas fundamentales del movimiento bajo las cuales transcurre necesariamente, pese a la gran variedad de los instrumentos empleados, toda la actividad productiva del cuerpo humano. Exactamente al igual que la mecánica no deja que la mayor complicación de la maquinaria le haga perder de vista la reiteración constante de las potencias mecánicas simples. La industria moderna nunca se considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso de producción. Su base técnica, por consiguiente, es revolucionaria, mientras que todos los modos de producción anteriores eran esencialmente conservadores. Lee la nota 306, por favor. La burguesía no puede existir sin revolucionar continuamente los instrumentos de producción, por tanto, las relaciones de producción y, por tanto, todas las relaciones sociales. La conservación inalterada del viejo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales anteriores.
el trastocamiento continuo de la producción, la conmoción ininterrumpida de todas las condiciones sociales, la inseguridad y el movimiento perennes distinguen la época burguesa de todas las precedentes. Todas las raciones fijas y enmohecidas con su comitiva de ideas y concepciones arcaicas y consagradas se disuelven y las recién surgidas envejecen antes de poder osificarse. Todo lo sólido y fijo se evapora, todo lo sagrado es profanado y finalmente los hombres se ven obligados a contemplar con mirada impasible su posición en la vida y sus relaciones recíprocas. Engels y Marx, el manifiesto comunista, que leeremos al final de este libro. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, compañeras. Hoy hemos leído bien, hemos avanzado mucho en el texto y continuamos el jueves que viene por la página 593. Buena semana, buen fin de semana. Las gladiadoras que vayan preparando el utillaje y nos vemos el jueves que viene. Reflexión y lucha, compañeras. Muy bien. Buena Gracias. semana.